Hola, ¿qué tal te va, mujercita hermosa? Yo soy Lisbeth. Doy gracias a Dios porque me permite compartir contigo el día de hoy este tema, que deseo de todo corazón te sea de bendición. Y doy gracias a Dios también por tu vida y gracias a ti por darte este tiempo para escuchar este mensaje. Te invito a que me acompañes primero a hacer una oración antes de iniciar. Abba Padre, te doy gracias por permitirme el día de hoy el poder compartir este tema con la mujercita que está escuchando. Bendice su vida, cuídala donde quiera que vaya y permite que este mensaje que tienes para ella sea de edificación para su vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema que quiero compartirte hoy le puse como título el perdón, la llave a la libertad. Perdonar. Una palabra pequeña, pero que a veces es difícil de poner en práctica. Bueno, es difícil cuando tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, es decir, por nuestra cuenta y sin ayuda. Te preguntarás, ¿por qué el perdón es como una llave? Cuando tienes algo contra alguien, llámese rencor, enojo, resentimiento, etc., hacia algún familiar, expareja, compañero de trabajo, vecino o conocido, porque de alguna manera te lastimó en un momento dado, haz de cuenta que ese sentimiento que tienes es como un grillete en alguno de tus tobillos. ¿Has visto en las películas cómo tienen a los presos en un calabozo con algo atado en su tobillo? Algo así como un brazalete, con una cadena y una bola de hierro muy pesada en el otro extremo. Esto es para que no escapen. ¿Te imaginas lo difícil que sería caminar con algo así en uno de tus tobillos? Pues haz de cuenta que esa bola pesada es la persona o personas que en algún momento te lastimaron y no has perdonado, y que de alguna manera te hace sentir infeliz y te impide avanzar con libertad. Pero cuando tú decides perdonar, porque otorgar el perdón es una decisión, ese grillete se suelta de tu tobillo y entonces puedes empezar a caminar con libertad y sentirte feliz. Y créeme, no hay nada más maravilloso que vivir en libertad. Suele suceder que decimos, yo ya perdoné a X o Y ya no tengo ningún problema al respecto. Pero yo te pregunto, ¿realmente has perdonado? Porque a veces solo perdonamos desde el intelecto, pero no desde el corazón. Y en nuestro corazón nos sigue doliendo lo que nos hicieron. Pero, ¿cómo saber si en verdad hemos perdonado desde nuestro corazón? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña evaluación para saber cómo está nuestro corazón con respecto a esa persona? Primero, trae a tu memoria la persona o personas que te lastimaron o hicieron daño física, psicológica o emocionalmente. ¿Lista? Ahora responde lo más honestamente posible estas 3 sencillas preguntas. Primera pregunta. Cuando ves a esta persona o escuchas hablar de ella, ¿sientes enojo o incomodidad? Pregunta número 2. ¿A esta persona puedes bendecirla? Es decir, ¿deseas sinceramente lo mejor para ella en todos los aspectos? Última pregunta. Cuando esta persona está pasando por una situación difícil, ¿te entristeces o te compadeces de ella? Ahora bien, si tu primera respuesta fue un sí y en las 2 restantes respondiste al menos un no, quiere decir que aún hay algo guardado en tu corazón y que necesita ser sanado. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero no te desanimes, no todo está perdido. Yo conozco a 2 personas que te pueden ayudar a liberarte completamente de ese grillete y sanar tu corazón. Ellos son Dios y su Hijo Jesús.
Te quiero platicar que hace un poco más de 6 años supe que Jesucristo perdonó todos mis pecados y solo por amor a mí, y que lo único que Él deseaba era que yo creyera en Él, lo conociera e imitara en todo, conforme a lo que dice su palabra en la Biblia. Entonces me di a la tarea de leer la Biblia para conocerlo un poco más, y me encontré con estas citas que cuando las leí me impactaron y te quiero compartir. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Fue entonces que clamé a Dios, como dice su palabra, e hice la siguiente oración. Señor Jesús, hoy decido creer en ti. Te declaro mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres a mi corazón y lo restaures, lo sanes, por favor. Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido por favor me ayudes, me enseñes a perdonar a mi papá. Yo lo he intentado muchas veces y por diferentes medios, y no he podido, pero yo creo que tú puedes ayudarme a perdonarlo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y desde ese momento algo hizo Dios en mi corazón e inició el proceso de restauración, porque el perdón es un proceso y como todo proceso va en etapas. Y te puedo decir que en cada etapa Dios siempre estuvo ahí, acompañándome, sanando cada herida de mi corazón. Y si tú me lo permites, hoy deseo compartir contigo en qué consisten las etapas en el proceso del perdón. El primer paso es tomar la decisión de querer perdonar. El día de hoy, Dios te exhorta a perdonar para que seas libre. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 y 28, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. No esperes a que la otra persona venga y te pida perdón, porque sabes, eso será difícil de que suceda. Y tú mereces ser feliz y libre a partir de hoy, porque la vida es tan frágil que en cualquier momento se puede quebrar, como bien lo dice la siguiente porción de la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14, en la versión de la Biblia, lenguaje sencillo. Escúchenme ustedes, los que dicen así: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así si ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En el segundo paso, es necesario que creas que Dios realmente te puede ayudar a perdonar y sanar tu corazón.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 6, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice el versículo 1, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y el versículo 6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. El proceso inicia cuando aceptas a la persona tal y como es, con defectos y virtudes, porque tú no podrás cambiarla y ella no va a cambiar a menos que decida hacerlo. El que la aceptes no quiere decir que apruebes lo que te hizo o que tengas que convivir con ella necesariamente. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, en la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, dice, sean humildes, amables y pacientes, y con amor dense apoyo los unos a los otros. Cuando estamos en la siguiente etapa, empezamos a sentir compasión por la otra persona. Pero ojo, no es sentir lástima, porque la lástima y la compasión no son lo mismo. La lástima es un sentimiento pasivo. En cambio, la compasión es un sentimiento activo de cercanía y sincera conexión con el que sufre. Cuando sentimos compasión por alguien, tratamos de tener empatía con esa persona. Como se dice coloquialmente, nos ponemos en sus zapatos. Comprendemos que detrás de su comportamiento hay toda una historia de vida. Y por último, empezamos a sentir amor por las personas, aun cuando en algún momento nos lastimaron. Suena difícil, pero es posible con la ayuda de Dios y su Hijo Jesús. El día de hoy te puedo decir que mi relación con mi papá va muy bien. Ya no termino enojada cuando hablo con él por teléfono o cuando voy a visitarlo. Ya puedo disfrutar de su plática y compañía. Mi papá no es cariñoso y cuando yo le daba un abrazo se quedaba rígido. Pero un día Dios me hizo un regalo maravilloso. En una ocasión que fui a visitar a mi papá, cuando llegó el momento de despedirnos, como de costumbre le di un abrazo, pero en esa ocasión, él recibió mi abrazo. Ya no se quedó rígido y yo pude recibir un abrazo de él. Ese día fui la hija más feliz del mundo. Por último, solo quiero decirte que me dio mucho gusto compartir este tiempo contigo. Dios te bendice. Un abrazo.